paradigma, este marco teórico que ha sido utilizado por los canadienses para modificar su sistema de salud y convertirlo en uno de los mejores del mundo. Esto no es nada nuevo, viene por allá de los 90, por lo menos, antes de los 90, con elementos teóricos de Laframboise, Bloom, Lalonde, y en Estados Unidos de Alan Dever, en su libro de Epidemiología y Administración de Servicios de Salud. ¿Recuerdan ustedes el primer modelito que vimos, la tríada epidemiológica o el triángulo ecológico, que incluía un triángulo equilátero, es decir, trataba de mostrar un equilibrio entre el agente, el hospedero o el individuo y el medio ambiente? Es decir, tres conjuntos de factores de riesgo. En este caso, ellos consideran que son 4 conjuntos de factores de riesgo. Y esos 4 aparecen aquí: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de organización de la atención de la salud. Es decir, que el proceso salud-enfermedad, la historia natural de la enfermedad, depende del equilibrio o de la forma como interactúen los distintos conjuntos de factores de riesgo. Desde el punto de vista de la biología humana, lo más importante lo constituye la maduración y el proceso de envejecimiento. Los elementos de la herencia y la genética y los sistemas internos complejos, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y los sistemas enzimáticos. Desde el punto de vista del medio ambiente, hay que considerar el medio ambiente físico, especialmente los llamados riesgos externos, es decir, los riesgos sobre los cuales nosotros no tenemos mucha decisión, sino que son condicionantes o determinantes que aparecen en el entorno. Algunos de ellos de carácter social y todos influyendo en el medio ambiente psicológico. Desde el punto de vista del estilo de vida, se denominan riesgos internos porque son decisiones individuales. Cada uno de nosotros toma la decisión, por ejemplo, del trabajo que va a desarrollar en su vida. Entonces aparecen ahí los riesgos ocupacionales. Cada uno de nosotros toma decisiones sobre lo que consume, por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas, sexo. Cada uno de nosotros toma decisiones sobre las actividades recreativas. A algunos les gusta jugar ajedrez, damas chinas, parqués, pero a otros les gusta deportes de contacto como el fútbol, el baloncesto, y algunos otros son más atrevidos y les gusta lanzarse en parapente o en ultralivianos o amarrarse de un lazo y soltarse. El cuarto conjunto de factores de riesgo depende del sistema cómo se organiza la atención a la salud. Y recuerden, este sistema o esta forma de organización depende de los niveles de prevención que vimos la vez pasada a propósito de la historia natural de la enfermedad. Y entonces recuerden que los niveles de prevención pueden ser netamente preventivos, lo que llamamos prevención primaria, promoción y prevención; curativos, lo que se llama prevención secundaria; y restauradores, lo que se llama prevención terciaria o rehabilitación. Entonces, dependiendo de cuáles son los que predominen, eso va a tener una influencia en el proceso salud-enfermedad. Vamos a ver un poquitico más adelante cómo este elemento central de análisis, que es la historia natural de la enfermedad, es cambiado o cambiable o intercambiable por la política de salud, es decir, por las decisiones que se toman frente al sistema de salud, y los mismos elementos pueden ser utilizados para el análisis. ¿Me están oyendo bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, señor. Ok. Algunos de los determinantes de salud que vemos en esta tabla simplemente amplían la explicación de lo que veíamos en la gráfica anterior, en ese marco teórico. Entonces, por ejemplo, a nivel del medio ambiente,
aparecen además elementos químicos, biológicos y socioculturales, como por ejemplo las dependencias, las violencias, la promiscuidad sexual, el estrés y la competitividad. La forma como se organiza el sistema de salud además se ve influido por la calidad, la cobertura y la gratuidad, o en este caso, la accesibilidad económica, como vimos en algún momento, o veremos en algún momento, perdón, en salud pública. Y desde el punto de vista de los riesgos individuales, de las decisiones internas, entonces aparecen también algunos elementos que no habíamos mencionado, por ejemplo, la falta de ejercicio físico. Vuelve a aparecer aquí la promiscuidad sexual. Entonces, fíjense que aunque aparecen los 4 elementos separados, realmente es una cuestión más bien didáctica la separación, no real, porque es muy difícil separar algunos de los elementos en los distintos 4 conjuntos de factores de riesgo. Aquí un esquema de la historia natural de la enfermedad bastante simple. La salud como tal, el óptimo de la salud, el completo estado de bienestar físico, mental y social según la OMS. La zona neutra, donde no es posible distinguir lo normal de lo patológico, y la pérdida de la salud que puede llevar a la muerte. Aquí el mismo esquema, un poquito más complejo, en donde le agregamos, recuerden ustedes, los niveles de prevención que habíamos visto hace algunos días. Y aparece enseguida el mismo esquema que traíamos, pero cambiamos aquí a nivel central la historia natural de la enfermedad por el análisis de la política de salud. Esto fue fundamental para el cambio que se dio en el Canadá, que ha influido de alguna manera en muchos países del mundo, lamentablemente no en todos, y llegó incluso un poco tarde en el caso de Colombia. Hasta ahora lo estamos estudiando de manera seria, y hasta ahora empiezan a verse algunos elementos dentro de las políticas de salud pública del ministerio. Pero vea lo que ellos hicieron, y lo vamos a ver un poquitico más adelante, más en detalle, con colores y todo. Ellos lo que hicieron fue analizar la mortalidad. En este caso es un ejemplo de Alan Dever, la mortalidad en Estados Unidos, y aplicaron una serie de puntos de acuerdo con lo que ellos consideraban que estos factores de riesgo contribuían en las causas de la muerte. Y entonces concluyeron que de 100 puntos el sistema de los servicios de salud contribuía en un 11%, el estilo de vida un 43%, el medio ambiente 19% y la biología humana 27%. Esto puede cambiar de país en país de acuerdo con la forma como se estructure la mortalidad, pero lo que es importante aquí es darse cuenta que el que menos contribuye con el tema de la mortalidad, con la estructura de la mortalidad, es el sistema de salud, y el que más contribuye es el estilo de vida. Y sin embargo, cuando se analiza la política de salud y se va a ver cómo son los gastos, se dan cuenta que el 90% de los gastos se lo come el servicio de salud y solamente 1.2% el estilo de vida. Cuando ellos se dan cuenta de eso, entonces obviamente dicen, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, porque no puede ser que se le invierta la mayor cantidad de los recursos a lo que menos explica la estructura de la mortalidad. Hay que balancearlo de una manera más lógica y más sencilla, y así fue como cambiaron ellos su sistema de salud. Aquí, desde el punto de vista gráfico, según Tarlov, un autor en el 99, entonces mostraba que más de la mitad de la estructura de la salud dependía de las características sociales y ecológicas. Un porcentaje importante los comportamientos de salud, y algo también importante los cuidados médicos,
pero mucho menos la genética y la biología. Pero recuerden, esto es publicado antes del año 2000, que es cuando se describe o se interpreta, se logra desencriptar, llamémoslo así, la estructura del genoma humano. En el año 2000, cuando se logra leer el genoma humano, este porcentaje cambia, aumenta un poco, aunque no tanto como, o no tan rápido, por lo menos como se creía originalmente. Veamos aquí algunos riesgos involuntarios. Fíjense ustedes en estas cifras. Por ejemplo, la caída de un rayo, eso no depende de nosotros, eso depende de la naturaleza. Pero el riesgo de mortalidad por persona año, por lo menos en Reino Unido, es de 1 en cada 10 millones. Un accidente de aviación en Estados Unidos, 1 en cada 10 millones. En el Reino Unido, 1 en cada 50 millones. Fíjense ustedes las cifras, es decir, la probabilidad es mínima, es muy bajita con los riesgos involuntarios. Pero veamos ahora lo que pasa con los riesgos voluntarios. Mire, por ejemplo, el tabaquismo, 1 en 200. Motociclismo, 1 en 50. La escalada, el rappel, 1 en 7150. Las carreras de caballos, 1 en 740. Es decir, el riesgo o la probabilidad de morir debido a riesgos voluntarios aumenta, pero salvajemente. Entonces, es obvio con esta información publicada en la revista JAMA, la del Journal de la Asociación Médica Americana en 1980, que antiguamente se le dedicaban muchos recursos a donde menos influencia había sobre la mortalidad y muy pocos recursos a donde realmente había influencia importante de la mortalidad. Otro esquema del proceso salud-enfermedad, más parecido al que veíamos inicialmente. Este componente, mientras, aun cuando se va perdiendo un poco la salud, y eso indica esta barra inclinada, este desnivel, de todas maneras la persona se siente bien. Si se pasa al otro lado, entonces se empieza a sentir mal, a empeorar, incluso a llegar hasta la muerte. Pero aparece un concepto nuevo que ustedes van a desarrollar muy bien cuando vean salud ocupacional, que es el concepto que manejamos en salud ocupacional, y es la capacidad funcional, la capacidad de funcionamiento. Y entonces noten ustedes que hay personas que aún estando muy enfermas pueden funcionar. De hecho, cuando uno hace los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, por ejemplo, nota que muy poca gente, probablemente menos del 15% de los trabajadores están realmente sanos. La gran mayoría, por encima del 80 al 85%, hay algún problema, así sea mínimo, por ejemplo, un pterigio o un defecto de refracción, alguna dermatitis. Elementos estos que probablemente no matan, no enferman gravemente y desde luego no impiden trabajar, pero que automáticamente son diagnósticos de enfermedad que impiden que uno ponga como diagnóstico individuo sano en un examen de ingreso o en un examen periódico o incluso en un examen de retiro. Pero como les digo, esto ustedes lo van a desarrollar en salud ocupacional, que creo que lo van a ver por allá en noveno. Cualquier trabajo científico es incompleto, tanto si es observacional como experimental. Cualquier trabajo científico es susceptible de poder ser rebatido o modificado por los nuevos conocimientos. Sin embargo, esto no nos confiere la libertad de ignorar los conocimientos que ya tenemos, ni de posponer la acción que parecen exigir en un momento dado. Entonces, con la información que uno tiene, debe actuar. Ese es el principio básico, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica, que ustedes verán también en salud pública. Y más que vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud pública como tal. Es información para la acción. Y esta frase que me pareció curiosa,
porque uno siempre habla de la importancia de la experiencia, por ejemplo, para trabajar. Aquí se exige mucho que tenga mínimo 2 años de experiencia en algunos trabajos, etcétera. Pero para este señor Franklin Jones, que era un mamagallista norteamericano, decía: la experiencia es esa cosa maravillosa que te permite reconocer un error cuando vuelves a cometerlo. Dentro de estos procesos de salud-enfermedad, una parte muy importante la desarrollan las denominadas pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas se pueden utilizar en salud pública como tamizaje o cribado, o en clínica como ayuda asistencial directamente. Si se usan en salud pública, entonces se aplica a personas con un aparente buen estado de salud. Si se aplica en la clínica, es a personas con problemas que ya están definidos, es decir, enfermos. Si se aplica en salud pública, es para una comunidad o un colectivo. Si se aplica en clínica, es para un individuo o algunos individuos. Si se aplica en salud pública, es menos precisa. Si se aplica en clínica, es más precisa. Si se aplica en salud pública por razones de economía de escala, suele ser más barata. Si se aplica a nivel clínico, por ser individual, es más cara. En salud pública no necesariamente constituye base para un tratamiento, pero probablemente sí para un programa de salud pública. En cambio, en clínica sí constituyen una base para el tratamiento. Y finalmente, si se aplican como tamizaje o cribado en salud pública, la información que nos dan es que clasifican a las personas como con baja o alta probabilidad de estar enfermos. Mientras que en la clínica clasifica a las personas como sanas o como enfermas. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, señor. Bueno, pero cuando uno usa pruebas diagnósticas hay que tener cuidado, porque la idea es que si se aplican pruebas diagnósticas o pruebas de tamizaje, debe haber algunos elementos de juicio para decidir cómo intervenir. O en otras palabras, debe haber formas de intervención científicas que garanticen supervivencia o que garanticen ganancia. Si no, no tiene sentido. Me explico. Aquí tenemos una historia natural de la enfermedad. Aquí hay una fecha habitual de diagnóstico cuando ya aparecen signos y síntomas. Y aquí una fecha habitual de fallecimiento, por ejemplo, cáncer. Uno podría hacer el diagnóstico de cáncer antes, pero es posible que para ciertos tipos de cáncer realmente no haya una intervención, es decir, no haya manera de salvar a la persona. La persona igual se va a morir en la misma fecha o en el mismo tiempo. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Esta aparente ganancia de diagnóstico precoz realmente nos sirve para darle más sufrimiento y dolor a la persona y a la familia, y eventualmente también para aumentar los costos. En cambio, si uno lograra hacer un diagnóstico precoz, y fíjense aquí, lograra diferir el fallecimiento, es decir, alargarle la vida a la persona o evitar que la persona muera, en ese caso sí es obvio que son muy útiles las pruebas diagnósticas, bien sea para clínica o para salud pública, es decir, tamizaje cribado o asistencia. Entonces, ojo con eso, porque eso son decisiones que tendrán que tomar ustedes más adelante cuando se dediquen o a la uno o a la otra. Fíjense ustedes aquí un poco más explicado en relación con el periodo de supervivencia. Fíjense que en condiciones normales, en este caso, en este ejemplo que aparece aquí montado, el periodo de supervivencia es de 3 años, 2008 al 2010.
y cuando se aplica una prueba diagnóstica o de cribado, se puede alargar del 2005 al 2010, pero la fecha de fallecimiento sigue siendo la misma. Y aquí más claramente aparece una cosa que se llama sesgo de tiempo de adelanto, es decir, una falsa creencia de que al aplicar ciertas pruebas nosotros estamos avanzando, cuando en la práctica, en realidad, como se ve en este ejemplo, y es lo que hay que llamar la atención, hay que tener cuidado con eso, la fecha de fallecimiento sigue siendo la misma. Aquí el ejemplo se refería específicamente a un cáncer de colon. Aquí aparece mucho más simplificado la relación entre los factores de riesgo y las enfermedades y los distintos factores que determinan o que influyen en el factor de riesgo y los efectos que se generan a partir de la enfermedad. Efectos sociales, psicológicos, familiares, económicos y comunitarios. Pero el esquema se puede volver más complejo aún, como acá, cuando entonces uno le empieza a meter los conjuntos de factores de riesgo que vimos al comienzo de la charla. Entonces aparecen aquí, por ejemplo, los factores genéticos y aquí los factores ambientales y sociales. Miremos esta gráfica a ver cómo la podemos interpretar, a ver quién me ayuda con esa interpretación. Profe, que el riesgo relativo de mortalidad por un accidente cardíaco aumenta, es directamente proporcional al aumento de la presión arterial sistólica, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿qué sugerencia podría hacer uno? Tratar de tener hábitos de vida saludable y no someterse a factores ambientales que produzcan o que conlleven a la hipertensión. Pero eventualmente habrá que hacer tratamiento también, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando uno toma una decisión de esas o uno le sugiere a las autoridades que tomen una decisión de esas, puede pasar algo como esto. Leamos esta gráfica. Profe, pues ahí básicamente dice que antes de que se hiciera la intervención, la presión arterial sistólica aumentaba dependiendo pues, de la presión arterial, o sea, de la prevalencia de la presión arterial en la población, y después de la intervención disminuyó. Entonces, la idea de una intervención es lograr trasladar esta gráfica que está en línea continua un poco a la izquierda, es decir, bajar la tensión arterial como aparece en la gráfica punteada, ¿no es cierto? Esa sería con una intervención, digamos, de carácter poblacional. Esto está publicado, aquí está la fuente del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Pero, ojo con esto, y es algo que nos está pasando en este momento con la pandemia de COVID-19. Puede haber evidencia científica limitada o ambigua y eso genera incertidumbre. Esa incertidumbre afecta el proceso de toma de decisiones y esa afectación del proceso de toma de decisiones genera controversia sobre la política de salud y la acción de salud pública. Pero es que el proceso de toma de decisiones no solamente se ve afectado por la calidad de la evidencia científica, se ve afectado también por valores políticos, económicos y sociales diferentes que influyen en las actitudes y percepciones de la opinión pública. Recuerden ustedes el tema de los movimientos antivacuna, por ejemplo, están de moda. Miren ustedes, por ejemplo,
el problema que hay ahora con la vacuna de AstraZeneca, que en Europa la suspendieron mientras hacían algunos estudios, porque parece que está generando trombos en algunas personas, muy pocas afortunadamente, pero eso se filtró, pasó a las redes sociales, pasó a la prensa y escuché que en estos días en alguna institución llevaron la vacuna de AstraZeneca y no quisieron ponérsela los funcionarios. Entonces aparecen desacuerdos individuales sobre los posibles beneficios y riesgos. Las actitudes de algunos médicos también influyen, desde luego, en el proceso de toma de decisiones, y eso influye también en las actitudes y percepciones de los pacientes. Entonces vean ustedes cómo es de difícil el trabajo en esta área de decisiones de política sanitaria, de política de salud, especialmente en el área de la salud pública. Bueno, esto ya lo hemos visto, probablemente aquí para hacer énfasis en el tema de la vigilancia epidemiológica, que actúa, aunque esta medida está un poquito, esta gráfico, este esquema está un poquito viejo, porque aquí presentan la vigilancia epidemiológica a partir de la enfermedad, del diagnóstico y tratamiento, cuando la vigilancia en salud pública ahora, el concepto moderno implica vigilancia de factores de riesgo, es decir, dentro del proceso historia natural de la enfermedad, la vigilancia epidemiológica ya se pasa al cuadro de la izquierda. Y esto como para mostrarles a ustedes la influencia de los grandes medios de comunicación. Aquí está el lector del noticiero. Y entonces, de acuerdo a un reporte realizado el día de hoy, entonces aparece aquí una serie de elementos, de factores que pueden causar una serie de problemas, de enfermedades a una serie de personas, incluyendo incluso algunos animales. Cuando esto no se maneja de una manera adecuada, cuando la gente no es estudiosa, no es seria, no es rigurosa, entonces este tipo de cosas, más que informar, más que educar, más que ser útiles, terminan siendo un problema muy, muy, muy serio. Y acordarse siempre lo que pasa acá. La comunidad científica está dividida. Algunos dicen que esta mercancía es peligrosa y otros dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a convivir con la incertidumbre científica. No paralizarnos porque no tenemos la información completa. De hecho, casi nunca la tenemos. Ese es uno de los problemas de la medicina. Tenemos que tomar decisiones en incertidumbre. Pero volvamos a nuestro esquema con el cual comenzamos la charla. Aquí está la aplicación del modelo epidemiológico para la evaluación de una política sanitaria. Y miren lo que aparece aquí, la estructura de mortalidad en 1973, esto es sacado del libro de Alan Dever, de la OPS. Aquí están ordenadas las causas de mortalidad, cardíacas, cáncer, cerebrovasculares, accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. Y aquí aparecen los 4 conjuntos de factores de riesgo, miren, arriba. Y entonces se le asigna un puntaje a cada tipo de enfermedad de acuerdo con lo que se considera que más influye. Para empezar, las cardíacas, por ejemplo, influye más el estilo de vida y la biología humana. Pero para no cansarnos con todo esto, miramos el resumen, que es lo que vimos en una diapositiva anterior. El estilo de vida explica el 43% de la estructura de mortalidad. El medio ambiente, el 19%, la biología humana, el 27% de esta estructura. Y solo el 11% es explicado por la forma de organización de los servicios de salud. Nuevamente lo que veíamos allá, el porcentaje de gastos
completamente distorsionado, a la inversa de lo que muestra la realidad. Aquí, visto gráficamente con colorcitos, vean la barra azul, que son los gastos, y la barra azul, que es la forma cómo influye en la estructura de mortalidad. Entonces, ¿cuál era la idea? Si esta barra roja de los factores que intervienen con la salud es la más importante, pues no le demos tan poquito presupuesto, subamos el presupuesto. Lo mismo a esta, biología humana y al medio ambiente. Entonces hay que reducirle, porque el presupuesto es finito. Hay que reducirle entonces el presupuesto a las formas de organización de los servicios de salud, especialmente las formas curativas. Es decir, si se le va a invertir preferiblemente a la parte de la prevención primordial y la prevención primaria. Estilo de vida. Y aquí otra manera como se puede utilizar ese modelo, ese paradigma en investigación, en este problema. Fecundidad en adolescentes menores de 15 años, esto es de Nubia Muñoz, nuestra candidata al Nobel de la Universidad del Valle, pero trabajando en Venezuela en el año 1995. Y entonces empezó a encontrar que la fecundidad en adolescentes menores de 15 años en Venezuela en esa época iba aumentando, fíjense aquí en el cuadro amarillo, proporcionalmente con la pobreza. A medida que aumentaba la pobreza, aumentaba la fecundidad en las adolescentes menores de 15. Y eso es un problema muy serio, muy grave. No están preparadas, ni ellas ni sus parejas, aún. Entonces generan un círculo vicioso de pobreza. Y ya estrictamente hablando en los hallazgos del estudio, encontraron cositas, perlitas como esta. Por ejemplo, el concubinato es aceptado socialmente, un OR de 4.6, límites de confianza entre 3.85 y 7.25, lo que le da una relación estadísticamente significativa. Un familiar o una amiga también fue embarazada en su adolescencia, en un 90% casi. No estudiar o estar ociosa, el OR de 41.6. Ahí están los intervalos de confianza. La menarquia simboliza ser mujer y por tanto ser madre en 3/4 partes de las encuestadas. Las parejas de estas muchachas eran menores de 25 años en el 78% de los casos. Una cosa importante, la entrega sexual fue por amor en el 68% de los casos. No fue forzado. Y en el 60% de los casos, estas muchachas embarazadas eran hijas de madres que también fueron embarazadas siendo adolescentes. Entonces, fíjense, elementos del estilo de vida, de las decisiones internas, individuales. Como esta. Decidimos comer, decidimos fumar. O decidimos practicar algún deporte, comer sano, fumar o beber. Desde el punto de vista del medio ambiente, algunas de las variables de los hallazgos encontrados: hacinamiento, alta dependencia económica, prácticamente un solo miembro de la familia era el que llevaba el sustento a la casa, por lo tanto, vivienda inadecuada, saneamiento deficiente, deficiente educación sobre el aparato reproductor en 3/4 partes de las encuestadas, tener menos de 6 años de educación, OR de 7.95, fíjense en eso. Un tubo como este está muy cerca de nuestro éxito, por ejemplo, derramando esas aguas negras a nuestro río Pamplonita. Los humos. Desde el punto de vista de la biología humana, se encontró que la menarquia
fue a los 12 años o menos. Cada vez es más antes, es decir, son más jóvenes las niñas que se desarrollan. Antiguamente uno encontraba mujeres con mucha frecuencia que se desarrollaban a los 18, a los 17, a los 16. Hoy en día a los 12, a los 10, a los 9 he encontrado yo niñas que ya se han desarrollado. Y como veíamos en la variable anterior allá, cuando se desarrollan, significa que son mujeres para mucha gente de la sociedad, y si son mujeres ya podrían ser madres, por lo tanto, están listas pues para procrear. El inicio de las relaciones sexuales antes de los 15 años ocurrió en el 60% de los casos. El deseo de tener relaciones sexuales en el 77% de los casos y solo 44% en los controles. Y miren esto, el 75% y más de las niñas querían embarazarse. En alguna de las explicaciones que habría allí en el artículo original es que al embarazarse ellas creían que el marido se las iba a llevar de la casa y las iba a llevar a vivir de una manera mejor, más digna que la vivencia con sus padres. Pero cuando vemos que esos maridos o esposos o padres de sus hijos son tan jóvenes como ellas, probablemente el asunto no fue como lo pensaron. Desde el punto de vista de los servicios de salud, no acceso a la consulta de planificación familiar, acceso muy limitado a los métodos anticonceptivos, inexistencia de consultas de atención al adolescente, inexistencia de programas de educación sexual. Hay una nueva especialidad médica que está todavía muy poco desarrollada, que se llama la pediatría, con H y B grande, y que es justamente la especialidad médica que se encarga de los problemas de salud de los adolescentes, que son esa población que no es pediátrica, pero tampoco es adulta. Y ellos están ahí como en un limbo, entre los 12 y los 18 años, no hay quien les pare bolas. Entonces, esa es una nueva especialidad que probablemente tendrá un mejor desarrollo un poco más adelante. Ejemplos de servicios de salud. Y frente a eso, entonces, hay un modelo de intervención que desarrollaron con base en la Carta de Ottawa, es decir, con base en la propuesta de los canadienses. Entonces, consistió ese modelo, o la propuesta que se hizo en ese momento, postergar el inicio, la edad de inicio de las relaciones sexuales, mejorar el uso adecuado del tiempo libre, fomentar valores familiares y sociales, fomentar autoestima y motivación al logro y desmitificar el símbolo maternal de la menarquia. Y aquí las distintas actividades que se desarrollaron a partir de esa investigación. Y aquí está el resumen de las líneas de acción de promoción de la salud de los canadienses. Fíjense en este triángulo con una base de estos tres elementos, que son el desarrollo de habilidades personales. Eso debe estar desde la escuela, desde el colegio. Parece que el mejor modelo existente en Colombia es el de el conjunto de colegio Fe y Alegría, que existen en varias ciudades del país. Otro elemento es el cambio en los estilos de vida. El otro, la reorientación de los servicios de salud hacia elementos más preventivos. Más arriba, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la acción y participación comunitaria y, desde luego, a nivel gubernamental, la elaboración de políticas públicas saludables. Ejemplos de intervenciones. Por ejemplo, a nivel de prevención primaria, la vacunación, la disminución de la exposición a un factor de riesgo. A nivel de prevención secundaria, pruebas diagnósticas o de tamizaje para ciertos tipos de cáncer. Y a nivel de prevención terciaria, rehabilitación de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Ahora, ayúdenme a interpretar estas gráficas.
tosferina, difteria, escarlatina, tuberculosis. Eso es en Inglaterra y Gales, en una publicación del Journal de Infecciones, de Enfermedades Infecciosas de 1971. Pues, profe, ahí básicamente dicen en todas las gráficas, pues que la enfermedad, la tosferina, la difteria, bueno, esas fueron disminuyendo con el tiempo dependiendo del uso que se le dio de antibióticos, las vacunas. Por ejemplo, para la difteria con la penicilina también disminuyó mucho el número de muertes y pues eso es lo que dice en cada gráfica, solo que con diferentes enfermedades. Claro, pero fíjense que eso que usted acaba de mencionar aparece cuando ya, por ejemplo, miren, tosferina ya venía bajando. Aquí se identificó el Bacillus pertussis que es el que causa, y aparecen recién las vacunas muy tarde. Claro, sí contribuyen con la disminución, pero ya venían bajando. Algo parecido acá, aunque menos pronunciado, algo muy parecido en la tuberculosis pulmonar y muy espectacular con la escarlatina. ¿Y qué es lo que explica que ya venían bajando antes? La calidad de vida, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, estas gráficas muestran una simbiosis entre los avances de la ciencia médica que están aquí, en la parte derecha inferior, y los avances sociales y gubernamentales de los distintos países, en este caso, países desarrollados como Inglaterra y Gales, pues, que forman parte del Reino Unido. Esto, desde luego, no sucede en África, esto no sucede en el Chocó, ni en La Guajira, ni en Haití, ni en Bolivia. Desafortunadamente. El caso de la fiebre reumática, lo mismo. Venía bajando, aparece el descubrimiento y clasificación de los estreptococos, aparecen las sulfas, aparece la penicilina y prácticamente casi que desaparece esa gravísima enfermedad. Este es el ejemplo de los Estados Unidos. Pero no ir al extremo de lo que aparece aquí, en donde la auxiliar o la enfermera le dice a este paciente que el doctor con el que ella trabaja está especializado en medicina preventiva y por lo tanto no está interesado si él está realmente enfermo. No, la idea es que ahora el tema es integral. Trabajamos mancomunadamente desde el punto de vista de la prevención primaria como la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Quién me ayuda a leer esta última diapositiva? Yo, ningún hombre es una isla, completo en sí mismo. Todo hombre es un fragmento del continente, una parte de tierra firme. La muerte de cualquier hombre me afecta, porque soy parte de la humanidad. Por eso nunca procure saber por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne, clérigo y poeta inglés, 1572 a 1631. Meditación 17. ¿Cómo interpreta usted esa, sobre todo la última frase? No procures saber por quién doblan las campanas, doblan por ti. Pues, profe, de pronto yo lo interpretaría en el sentido de que eh, debemos tomar la muerte como, uy, ¿cómo explicarlo, profe? O sea, uy, profe, no sé. Pues yo siento Bueno, que fíjense el COVID, la pandemia nos está enseñando eso. Bueno, vamos un poco atrás. Ustedes saben que en las iglesias, sobre todo las iglesias católicas, anuncian distintos actos, distintos ritos relacionados pues con su quehacer. Uno de ellos es, por ejemplo, los entierros. Y entonces, sobre todo en los pueblos, ahora cada vez se usa menos porque casi no hay campanarios. Había gente que tocaba las campanas y las toca de cierta manera dependiendo de
el acto que se va a realizar. Entonces, si es un entierro, doblan las campanas, es decir, suenan las campanas de cierta manera. Entonces, cuando uno está lejos, oye oye y ya reconoce el sonido de las campanas, entonces uno dice, ah, debe ser un entierro, hay un muerto. ¿Quién será? Entonces, ahora nos venimos aquí al COVID-19 y entonces nosotros nos estamos dando cuenta que se está muriendo mucha gente. ¿Por quién doblan las campanas? ¿Será por la gente que se está muriendo? Y este señor nos dice, no preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti, es decir, por ustedes y por mí. Fíjense cómo estamos poniendo una cuota muy importante de muertos entre el personal de salud, entre médicos, por ejemplo. Entonces, esta pandemia nos está enseñando a ser un poco más humildes, a tener mucho cuidado, a darnos cuenta que esas 3 simples medidas de salud pública, ojo, son de salud pública: el tapabocas adecuado, el lavado de manos y el distanciamiento social, son medidas de salud pública y son las únicas que en este momento han demostrado ser útiles frente a la pandemia. Esperemos que la vacunación nos dé más elementos y nos proteja más. Y ojalá muy rápidamente se descubra realmente algún medicamento útil para la pandemia, porque si no ocurre así, las campanas seguirán doblando por nosotros. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profe, creo que la frase hace mucha alusión como a que nosotros siempre tratamos de ver las cosas desde una perspectiva individual, cuando en realidad la humanidad es algo colectivo. Si existe Correcto. una enfermedad que afecta a alguien, la gente tiende a decir, ah, bueno, eso fue en China. De hecho, ese era el comentario. Decían, ah, eso fue en China, eso aquí no, no pasa nada. Y es curioso, pero está la causalidad. Y la causalidad, pues, hace que algo que pase en China va a repercutir en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, eso es como también algo importante a tener en cuenta, porque siempre se tiende como a subyugar a los países de tercer mundo o a los países donde uno se pone a dar cuenta y la calidad de vida es mala, como usted dijo anteriormente. Y la calidad de vida que es buena es lo que permite que mejoren este tipo de condiciones. Entonces, es muy importante eso. Yo creo que ese tipo de elección, algo que Correcto. pase en la humanidad va a repercutir de manera individual y colectiva. Así es, así es. No somos islas, somos parte del continente. ¿Alguna otra acotación? Ok, eso era lo que les quería comentar hoy. Seguiré revisando algunos trabajos. Las notas generalmente son buenas, las del 15%. Las del examen a ustedes se las dio el sistema, es una simple regla de 3, eran 11 preguntas, quien contestó 11 tiene 5 y si no, entonces por ejemplo el que contestó 9, pues 9 por 5, 45 dividido 11 y eso le da la nota. Es así de sencillo. Que tengan buena noche. Gracias, Hasta doctor. luego, profe, que esté bien. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. Gracias, doctor. Gracias.